¿Tiene sentido el arrepentimiento en el último momento de la vida? Esto es acá entre nosotros. Soy Eduardo Maróstica, psicólogo, escritor y director del programa de reestructuración emocional para hombres de alta exigencia. ¿Qué es el arrepentimiento? Hay diferentes autores que abordan la cuestión. El punto es que arrepentirse tiene que ver primero con una reflexión profunda sobre los actos que cometimos y una valoración sobre si esos actos generaron algo que en otra persona las perjudicó, las dañó, les infringió dolor. En este sentido, el arrepentimiento es una sensación muy ligada a la culpa. Siento culpa por lo que hice y me arrepiento. Y arrepentirse sería la antesala del cambiar, la antesala de un cambio que por esa reflexión ética, y digo ética porque es tomando conciencia de las consecuencias que tuvieron mis actos y con la noticia de que esas consecuencias fueron dolorosas para otras personas, yo me arrepiento. Ahora, ¿cómo se completa este circuito de arrepentimiento? En principio con otra persona. Y lo, lo más importante en esto es que expresemos nuestro arrepentimiento frente a la persona a la que nosotros le causamos dolor. Y en este punto vemos que el arrepentimiento tiene una característica relacional, porque siempre está vinculado a un otro. Siempre hay un otro que nos va a perdonar. Porque ¿qué es lo que busca el arrepentimiento? Busca el perdón. ¿Sí? Yo hice algo que lastimó a otra persona, tomo conciencia de que ese dolor podría haber sido evitado, pero que yo soy el responsable, me arrepiento y se lo expreso a la persona. Y esa persona me perdona. El acto de perdonar es un acto de liberación, es un acto también de grandeza, y es un acto que sobre todo quita un peso, ¿no? En la otra persona, la que está arrepentida. Ahora bien, imaginémonos que el arrepentimiento es un iceberg, ¿no? Sabemos que el iceberg tiene una parte que es visible y otra mucho, mucho más grande, que es la que no se ve, la que está sumergida. Y yo te pregunto, y me pregunto, si lo que vemos, que son las reflexiones que nos llevaron al arrepentimiento, bien, sería lo visible. Ahora, ¿cuál es la otra parte del arrepentimiento que es importante? Y acá me quiero valer sobre un libro, o mejor dicho, con un libro, que se llama El gobierno de las emociones, de Victoria Camps, una filósofa española, que en un capítulo, cuando habla de la culpa, dice que el arrepentimiento, para tener un valor moral, debería ser acompañado de acciones que reparen o que tiendan a hacer algo diferente, pero que de alguna forma repare el daño que le produjo a una persona o a la sociedad.
Es decir, que si hay alguien que se arrepiente, no alcanzan las palabras. Es necesario un estado de reflexión, de comprensión de dónde uno está parado, y, pero después tenés que pasar a la acción. ¿Y la acción cuál sería? No volver a hacer más eso que te arrepentiste de haberlo hecho. De modo que si yo me arrepiento, esto no lo hago más. Si yo volviera a incurrir en esa misma acción de la que me arrepentí, pero que vuelvo a cometerla, ahí estaríamos en esa situación como la del feligrés que peca, se confiesa y a la semana siguiente vuelve a pecar y el cura le va a decir, pero así no es, hermano mío. Usted, si se arrepintió y le perdonó Dios sus pecados por intermedio mío, usted tiene que cambiar. Y justamente el arrepentimiento debería ser ese punto de inflexión donde uno cambia, empieza a cambiar. Tomé conciencia y empiezo a cambiar. Y si alguien se arrepintiera permanentemente de lo que está haciendo y busca el perdón, pero no cambia, hay que tener cuidado de esas personas porque es lo que yo le digo, pedir perdón de plástico, ¿no? Y tal vez está más cerca de la manipulación desde un lugar de victimización y esas cosas, que no me quiero, digamos, no quiero abordarlas ahora, pero volviendo al arrepentimiento y teniendo en claro de que el arrepentimiento tiene una parte, una etapa de reflexión, de toma de conciencia profundamente ética, después tiene que pasar a la acción y cambiar el comportamiento que me llevó a hacer algo que después me tuve que arrepentir. Y acá me quiero detener en una situación que me parece muy interesante, porque digo, ¿cuál es el contexto del arrepentimiento? Yo estudié terapia en la escuela sistémica y bueno, ahí lo que miraba mucho era la situacionalidad de los acontecimientos. ¿Qué era eso que envolvía, eso que rodeaba, las circunstancias que hablaba Ortega y Gasset, de una persona que se arrepiente? ¿Por qué en ese momento y no en otro? Y algo que me pasó con mi padre, con 91 años, él me dijo una tarde, estábamos en su casa, él estaba sentado en la cocina tomando un mate cocido y me dijo, tendría que haber estado más tiempo con ustedes. Yo me quedé mirándolo, creo que no le pude contestar nada, pero pensé en el momento en que me lo estaba diciendo. ¿Por qué me decía eso? Y lo primero que se me ocurrió es que era tarde, que no alcanzaba con decirlo y no hice ningún juicio moral, pero automáticamente pensé, no quisiera arrepentirme de algo tan importante en el final de mi vida. Mi padre falleció 3 o 4 meses después. Y, y pensaba en esto, ¿no? Y cuando leí la novela de Hermann Hesse, Demian, que Demian es el personaje tan perturbador pero tan lúcido, que le explica al joven Sinclair una versión distinta del relato evangélico de los dos ladrones, ¿no? Que están a derecha y a izquierda de Jesús, crucificado, y,
uno se arrepiente de los pecados cometidos y bueno, ese es el designado, el buen ladrón, porque se arrepintió en el último momento. Sin embargo, el otro no se arrepiente. Y la reflexión que le hace Demian a Sinclair es que el que no se arrepintió fue coherente. El otro usó un atajo. Hasta podemos decir que fue un aprovechador. Y en un punto, arrepentirse cuando ya no hay posibilidad de reparar, aunque convengamos que también las palabras hacen que podamos pensar las cosas de otra manera, resignificar algunas situaciones dolorosas, yo creo que los actos, acompañados de las palabras y con el tiempo, hacen que nosotros tengamos una ética de nuestro comportamiento y esa coherencia debería ser una coherencia con responsabilidad afectiva, ¿no? Con una responsabilidad de que las personas a las que nos rodean, a las que nosotros queremos conservar a nuestro lado, no debieran ser objeto de nuestro arrepentimiento. No vamos a entrar en el detalle del día a día, que a veces uno dice cosas porque lo atraviesan otras emociones y después pide disculpas. Pero al otro día uno trata de hacer mejor las cosas. O la idea sería esa, ¿no? En psicología uno pretende de que la persona tome conciencia de sus actos y de las consecuencias de sus actos para poder ir modificando ese comportamiento y poder restablecer algunas relaciones en las cuales no hay que estar arrepintiéndose todo el tiempo. Y entonces tenemos a Victoria Camps, por un lado, que habla de que un arrepentimiento sin un cambio en el comportamiento que repare y las acciones concomitantes no tiene valor moral. Y el otro día le escuchaba a Pilar Sordo que abonaba esta idea, ¿no? La de que el arrepentimiento venido del perdón, acompañado del perdón de la persona a la cual nosotros hacemos nuestro objeto de la petición de perdonar, de perdonarnos, es liberador. Y creo que hay algo de las dos posiciones que tienen algo válido, pero que no deberíamos llegar a ese momento del arrepentimiento, ¿no? Ese arrepentimiento tardío, porque ¿qué pasó? Que yo en el final de mi vida me arrepiento de algo. ¿No lo vi antes? ¿No lo quise ver? ¿Lo postergué? ¿Qué fue lo que pasó? Y son situaciones muy diferentes. Una es no ver, otra es negarlo y otra es elegir hacer otra cosa. Claro, durante la vida productiva siempre tenemos algo más importante que hacer. Cuando la vida productiva desaparece, cuando el tiempo es muy extenso, cuando nos quedamos solos, cuando dependemos de los afectos de las personas que antes nosotros cuidábamos, se invierten muchísimos órdenes en las relaciones que nosotros habíamos construido. Y tal vez en esa cosecha relacional nos encontramos que tal vez las cosas las debiéramos haber hecho de otra manera. Y yo te pregunto, y me pregunto también, ¿vamos a esperar hasta el último momento
para arrepentirnos de lo que hoy podemos cambiar. Y no creo que unos puedan y otros no puedan. Yo creo que todos podemos dar ese paso para cambiar. Y creo que a veces la vertiginosidad de la cotidianidad tan productiva, tan impregnada de productividad, que pareciera que detener a pensar en estas cosas y reflexionar sobre estas cuestiones es perder el tiempo. Y nunca tendríamos que perder de vista que si trabajamos, que si producimos, es para tener una vida plena. Y la vida plena es nuestra familia, son las personas que amamos. Familia de sangre, familia de afectos. Y no deberíamos perder nunca de vista eso. Porque eso es un pilar inmenso y muy necesario para construir nuestra felicidad. Si seguiste hasta acá, te voy a agradecer que le des un like y que te suscribas. Así me ayudas a transmitir esto que, si te parece importante, lo puedas compartir con otras personas y puedas llegar a más gente. Muchas gracias.